Somos raros, pero somos buenos. No mordemos. Y estamos convencidos de que la iglesia existe para acercar a la gente a Dios. Y por eso yo sé que estás acá, para poder quizás caminar en este tiempo más cerca de Dios. Y muchos de nosotros hace tiempo intentamos esto, caminar más cerca de Dios, conocerlo más. Para eso existe la iglesia. La iglesia en realidad no es un ámbito en donde nos vemos obligados a hacer ciertas cosas, sino en donde Dios se nos va revelando y en donde vamos entendiendo muchas cosas que en nuestra vida no estaban tan bien como nosotros pensábamos, o necesitan quizás un nuevo enfoque, un nuevo orden. Jesús, cuando comenzó a predicar, dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso significa, en otras palabras, cambien de manera de pensar para que su manera de vivir cambie y se alinee al cielo, se alinee a la voluntad de Dios. Entonces ese es el gran desafío que nos tiene acá, entender lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida y en nuestro corazón. Yo quisiera leerte un pasaje en el cual hoy me voy a parar, porque hoy vinimos a ver a Dios obrar, romper toda cadena, quebrar toda atadura y hacer algo nuevo en nosotros. Quisiera leerte una escena de los evangelios, de la vida de Jesús, que es formidable. Lucas capítulo 13, versículo 10, cuenta esta historia. Dice que un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. La sinagoga era una especie de templo de los judíos. No era el templo de Jerusalén o el templo principal, pero era un lugar de reunión que ellos tenían constantemente, ¿no? Usaban más bien en comunidades más pequeñas. Y dice que ahí estaba una mujer, versículo 11, que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma y andaba encorvada. Evidentemente eso era lo que provocaba esta enfermedad. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al mismo tiempo él puso las manos sobre ellas mientras decía estas palabras. Y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. E indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga, el religioso de ese lugar, intervino dirigiéndose a la gente y dijo: hay 6 días en que pueden trabajar. Así que vengan en esos días para ser sanados y no en el día sábado. Y Jesús le respondió: hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en día sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás había tenido atada durante 18 largos años, no se le debía quitar esta cadena en sábado. Y cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios. Pero la gente que escuchaba a Jesús y que seguía a Jesús y que estaba en ese lugar, estaba encantada de tantas maravillas que Jesús hacía. Si ves esta historia, estás viendo algo muy en el contexto en el que Jesús le tocó vivir y en el contexto del judaísmo. Saben que hasta el día de hoy, el día sábado para los judíos es el día de reposo. Esto está instituido, por supuesto, en los 10 mandamientos. Y el religioso promedio en el tiempo de Jesús, fariseos, saduceos, respetaban el día de reposo a rajatabla, a tal punto de que ni siquiera el bien se podía hacer, ¿no? Para entender un poco el contexto. Pero de pronto Jesús aparece en escena y lo que trata de hacer ver es cómo muchas veces creemos conocer a Dios, pero en realidad los hechos demuestran que no lo conocemos. Porque en realidad, ¿sabes cómo vos podés dar fe de que conoces a Dios? Porque experimentás a Dios. Porque experimentás aquello que Dios puede hacer. Si no solamente son palabras. Uno cuando evangeliza en la calle, cuando va y le predica a su vecino, en la plaza, en donde sea, y habla de Jesús, la mayoría de la gente dice creer en Jesús, dice conocer a Dios. Es más, muchas veces lo digo, pero las estadísticas de ateos en el mundo son muy bajas, son muy ínfimas. Y en realidad cualquier ateo se le va el ateísmo cuando está por partir, ¿viste?
ahí se le aflojan las piernas. Porque en realidad, ante la realidad de la muerte que a todos nos toca atravesar, todos somos tan vulnerables, todos somos tan frágiles en realidad. A veces andamos por la vida nomás queriendo tragarnos el mundo, pero no nos damos cuenta de que vinimos de Dios y a Dios debemos volver. A Dios necesitamos volver. Hay algo en nosotros que nos arrastra hacia ese lugar. Nos arrastra a volver hacia nuestro Creador. Pero volviendo a la historia, quisiera arrancar mostrándote esta cuestión particular. Jesús estaba enseñando y de pronto ve a una mujer. Y el Evangelio dice que esta mujer estaba enferma por un demonio. Quisiera hablar de esto porque yo no sé cuántos de los que están en este lugar saben que hay una realidad espiritual detrás de lo que a veces nos pasa. A veces nosotros vemos una enfermedad y pareciera que la única, ¿cómo te puedo decir? La única voz autorizada para tratar de ayudarnos a abordar la situación de enfermedad que estamos atravesando es la de un médico. No quiero descalificar a los médicos, porque de hecho no lo voy a hacer, para nada. Dios no está en contra de la medicina ni de la ciencia en lo más mínimo. Pero a veces lo que no logramos ver y la vida cristiana nos revela es que hay un mundo espiritual que está muchas veces en el trasfondo de lo que sucede. Y no solo te estoy hablando de una enfermedad, de que el caso de esta mujer era de una enfermedad, pero quizás tu caso es de un problema en la familia que está enquistado ahí y generación tras generación los mismos espíritus familiares lo que traen es división, caos, contiendas, peleas. O lo mismo podría decirte de la economía, de las finanzas, de tu capacidad de progresar, de ver avance. Lo mismo te podría decir de lo que sucede en nuestro ser interior. Hay una realidad espiritual detrás de lo que a veces sucede en el mundo material, en lo que vemos. Solo nos quedamos a veces con lo que vemos, pero lo que está detrás es lo que sustenta lo que vemos. Es lo que muchas veces mueve los hilos de lo que vemos. Y Jesús, de pronto, entra en escena cambiando el guión, ¿no? Estaba enseñando, ve a esta mujer, la Biblia no aclara si lo que vio justamente era la situación evidente porque estaba encorvada. O sea, aquellos que sufren algún tipo de problema en su columna, a veces por supuesto que no pueden ocultar eso porque su postura hace evidente que tienen un problema. Quizás el Señor le dijo, el Espíritu de Dios le dijo, a esta mujer quiero sanar. No lo sabemos, pero sí sabemos que Él tuvo discernimiento para entender lo que enfermaba a esa mujer. Y yo quisiera hoy que entiendas esto. ¿Cómo puede ser que un demonio nos enferme? O que venga a intervenir en nuestra familia. Mira, primero, los demonios existen, por si hay algún incrédulo en este lugar. Y son reales. Si vos crees en Dios, irremediablemente tenés que creer que hay un mundo espiritual. Y si crees que hay un mundo espiritual, la palabra nos enseña bien cómo es ese mundo espiritual. Satanás se levantó contra la autoridad de Dios y arrastró consigo a muchos espíritus que en algún principio fueron servidores de Dios, pero terminaron siguiendo el ejemplo de Lucifer. Y esos son los demonios que hoy operan bajo su manto, bajo su mano, para muchas veces enfermar, oprimir, limitar. El mundo espiritual es bastante sencillo de entender, solamente hay que aceptarlo. Ahora, si tenés alguna duda acerca del asunto, espera que veas nomás un endemoniado y se te va a pasar. Espera que experimentes algo. A mí me ha pasado tratar con gente realmente que no creía en nada hasta que se le empezaron a mover las cosas en la casa y no entendían por qué sería, o cómo, ¿no? Por supuesto que el enemigo no necesariamente sea una prueba que esté porque las cosas se mueven o porque tengo una opresión absoluta. Lo que la gente no entiende es que el enemigo opera en este mundo, influenciando, y de la manera más sutil nosotros podemos estar bajo sus hilos sin darnos cuenta. Si vos no vivís tu vida alineado a la voluntad de Dios, estás viviendo tu vida alineado a la voluntad del otro. Así nomás, eso es lo que nos revela la palabra. Ahora,
puede ser que llegue hasta tal punto la influencia demoníaca, escucha, que se vean cosas que son claras, evidentes, perturbadoras para nuestro caminar. Porque una enfermedad que 18 años está en una persona es algo perturbador, es algo... Esta mujer, por supuesto, que debía querer ser sana hace tiempo. Algo que oprime tu familia, algo que oprime tu economía, algo que oprime, no sé, tu propio ser interior. Es algo de lo que vos te querés deshacer. Claro, a veces lo que no nos preguntamos es ¿qué está detrás? ¿Qué está detrás? Hay dos puertas sencillas que hoy podría citarles acerca de cómo el enemigo toma autoridad. Saben, mucha gente vemos que en realidad sufre cosas desde que son pequeños. Cuando vos eras pequeño, cuando eras chico, quienes tenían autoridad sobre tu vida eran tus padres, ¿no? O tutores, los que te hayan criado. Y muchas veces el enemigo ya toma autoridad desde que una persona ni siquiera tiene recuerdo o memoria de cómo pasó, de cuándo pasó. Pero fíjense la responsabilidad que tienen los padres. A veces no podemos darnos cuenta cómo nuestras decisiones afectan a nuestras generaciones. Y yo hoy quiero reafirmarme en esta verdad. Lo que vos decidas hacer, o por Dios o en contra de Dios, va a bendecir o va a maldecir a tus hijos. Y si esta verdad no la podés aceptar, tus hijos van a pagar las consecuencias o te van a agradecer toda la vida haber entregado tu vida a Cristo Jesús. Pero cuando quizás por responsabilidad de nuestros antepasados, ni siquiera nuestra, de pronto desde pequeños nosotros estamos lidiando con espíritus demoníacos que nos atan. Hay gente que no entiende por qué tiene tendencia a determinados pecados. Claro, revisa tu genealogía a ver qué pasó. Las mismas cosas atando generación tras generación. Pero la otra cosa sencilla que el enemigo muchas veces usa, quizás la más usual, es la puerta del pecado. ¿Pecar qué es? Es hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Y es la principal forma de levantarnos contra la autoridad de Dios y darle autoridad al enemigo. Es más, la maldad entró al mundo, si nosotros seguimos lo que dicen las Escrituras, la maldad entró al mundo a causa de que pecamos. Y por el pecado quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando pecamos, el enemigo encuentra una oportunidad, es como que vos le dejás la rendija de la puerta. Vos le dejás la rendija de la puerta así abiertita, ¿no? Y vos dijiste, bueno, no, la cerré. Es como me pasa a mí, ¿no? Cuando yo me despierto y estoy durmiendo con mis hijas, sí o sí tengo que salir y cerrar bien la puerta. Porque la puerta de mi pieza da al baño. Y si ellas escuchan algo de más, la tengo a mi hija Olivia así ya parando la oreja así. Así que es una cuestión de ser milimétrico. Claro, antes nosotros arrimábamos porque también, no tiene ni que ver, ni que escuchar, ni que nada, porque una rendija. El enemigo solamente espera que le des una pequeña apertura. Si tiene una pequeña apertura, va a tomar autoridad. Ahora, si yo me paro en esta historia, ¿sabés qué quiero suponer? Que en realidad estamos hablando de una mujer grande. Y no lo quiero suponer, es lo que la Biblia da a entender. Cuando dice 18 años, está hablando de un momento en su vida en el que todo cambió. No está hablando por lo general la Biblia es clara cuando dice desde niño, desde pequeño, no. Esta era una mujer evidentemente que experimentó de pronto esta enfermedad y desde hacía 18 años la padecía y andaba encorvada por la vida. Ahora, quizás lo más sencillo de suponer en esta historia es que claramente el demonio entró a causa de pecado, el demonio entró a causa de que ella le dio autoridad. Es una escena en donde se te hace sencillo suponer eso. Ahora, yo lo que quiero decirte a vos es, no es por poco que Jesús haya arrancado su ministerio terrenal con arrepiéntanse, ¿sabes? No es algo menor, no es algo para soslayar, para dejar de lado. Que Jesús haya empezado su ministerio con arrepiéntanse significa que dejar de pecar es uno de los deseos más grandes del corazón de Dios. Primeramente para la relación que desea tener con nosotros, pero en segundo lugar para nuestro propio bienestar.
Si vos podés ser libre del pecado, podés ser libre de la puerta que le da autoridad a Satanás. Y quizás tu caso no es el de enfermedad, te lo repito, pero quizás es en otro ámbito en el que el enemigo ha tomado autoridad. Sea cual sea el ámbito, ojo, porque a veces nosotros queremos que Dios venga y de manera sobrenatural nos quite todo, pero no queremos tratar la causa. Yo te sugeriría algo, hoy es una buena oportunidad para que te arrepientas de todo corazón y veas a Dios sanar tu enfermedad, veas a Dios obrar en tu familia, veas a Dios quizás traer un rompimiento en tu economía. Claro, nosotros solucionamos la causa y recibimos los beneficios. De eso se trata entender el mundo espiritual. De eso se trata entender el mundo espiritual. Y fíjense el beneficio que tiene arrepentirse. No solo le cerramos la puerta al enemigo para no sufrir consecuencias en el presente. Arrepentirse es garantía de ser perdonados de todos nuestros pecados y tener la seguridad de nuestra salvación eterna. Porque ¿sabes qué? Por más que Dios hoy te sane, por más que Dios hoy haga algo en tu familia o responda a tu oración, aquello que le has venido a pedir, el milagro más grande que Dios puede hacer en tu vida es tu salvación eterna. El tiempo pasa, todo se degrada, pero lo que es eterno permanece para siempre. Y los hijos de Dios caminamos con esta conciencia. Con esta conciencia. Nos toca partir, tenemos seguridad porque sabemos a dónde vamos. Porque sabemos cuál es nuestro destino. Entonces yo quisiera invitarte a vos a que tengas esa misma certeza en tu corazón. No puede haber un hijo de Dios que no tenga certeza acerca de su porvenir. Y sabes que lo único que te da certeza es que vivas una vida alineada a la voluntad de Dios. Es lo único que te da certeza. Todo lo demás genera incertezas. O sea, vivir una vida como a mí se me canta, como a mí se me antoja, no me da ninguna certeza de salvación eterna. No me da tampoco ninguna seguridad de que Dios puede intervenir en mí. Ahora, esta historia es sumamente interesante, porque creo que también deja en evidencia la ineficiencia de la religiosidad. Yo quiero suponer que lo que Jesús hizo en ese lugar fue tan disruptivo, porque termina en el versículo 17 diciendo que estaban todos maravillados por lo que acababa de suceder, por esta mujer siendo sana. Pero, a ver, esta mujer estaba ahí, y evidentemente estaba ahí porque era, quiero creer, una fiel congregante, era una creyente sincera. Ahora, la reacción del religioso de ese lugar, a ver, una aclaración que quizás te da contexto para entender esta historia. Jesús era un predicador itinerante. O sea, Jesús cuando llega a esa sinagoga, no es que era su iglesia, no, Jesús iba de aldea en aldea predicando el reino de Dios, porque en realidad tuvo un mandato claro de parte de Dios, llevar a los judíos a arrepentimiento. Llevar al pueblo de Dios, al pueblo escogido por Dios, al arrepentimiento. Y por supuesto que la actitud del pueblo de Israel, que en su gran mayoría, no totalmente, pero en su gran mayoría fue contraria, hizo que la oportunidad para ser salvos se nos abriera a nosotros, los no judíos, ¿no? Es gracias a Dios por los cabezones de los judíos del tiempo de Jesús, ¿no? Porque si no, la salvación tampoco hubiera llegado quizás hacia nosotros o las cosas hubieran sido distintas. Pero la verdad es que Jesús era un predicador itinerante y de pronto llega a ese lugar, le dan la palabra, él puede enseñar. Y tenemos a este religioso que evidentemente este era el evangelio que predicaba él, sería, ¿no? La ley de Moisés, una estructura religiosa bien estricta, en donde era más importante el día de reposo que la salud y el bienestar de una persona. Yo quiero decirte esto. Quizás vos me decís, yo creo en Dios. Yo hace tiempo en realidad sí, siempre me criaron en una familia evangélica, en una familia católica. Yo tengo fe, siempre tuve fe. Mira, lo que demuestra que la fe que estás viviendo es verdadera es su eficacia. Es que tu fe sea eficaz para atravesar las circunstancias que en la vida te tocan pasar. Lo que demuestra esta historia es la ineficacia de la religiosidad. Nosotros podemos habernos criado en una familia
de determinada religión o con determinadas creencias, pero sinceramente que eso no sea más que tradición para nosotros. Y somos de esos que quizás jamás íbamos a una misa, jamás íbamos a un culto, pero viste, nos quedó el nombre, la etiqueta. No, Jesús conoce tu dificultad y quiere tener un encuentro con vos genuino y real. Pero Jesús es más que una religión. Jesús es más de lo que vos pensás conocer de Él. Tenés que darle la oportunidad de mostrarte cuán eficaz es caminar de su mano y tener una relación con Él. La fe es una herramienta eficaz. Produce fruto. Produce fruto, a diferencia de la religiosidad que simplemente tiene apariencia de piedad. Tiene un montón de normas que al fin y al cabo no tienen como resultado nada beneficioso, ni para mí, ni para nadie. Imagínense, en vez de alegrarse, el pastor de ese lugar, podemos decir, ¿no? El líder religioso de ese lugar se enojó, se molestó, porque sanar para él era violar una norma de los judíos en el día en el que lo estaba haciendo. Ojo con eso, porque quizás podemos estar tan abrazados a la religiosidad que no nos demos cuenta que nos estamos perdiendo de vivir una fe verdadera, una fe eficaz. Yo muchas veces cuando salgo por ahí y predico y le hablo a tal o cual, hay gente que tiene esa frase como totalmente estampada, ¿no? en su corazón, en su boca. Yo soy católico, apostólico, romano. Yo soy de la iglesia de Jesucristo, Sí, o sea, yo la verdad te voy a decir qué es lo único eficaz. Que seas de Cristo y que eso se vea. Acá no es que estamos queriendo convertirte en victoriano. No se trata de eso. Se trata de convertirnos a Cristo y de empezar a tener una relación con Él. ¿Por qué estamos acá? Te vas a preguntar si te estoy diciendo esto. Porque claramente nos ayuda mucho estar en un lugar en donde la relación con Dios crece y fructifica. Y eso nos pasa en este lugar. Nuestra relación con Dios crece, fructifica. Vemos la eficacia de la fe. Ahora, quiero pararme en otra cosa que salta a la vista en esta historia, y es la autoridad de Cristo. Fíjense que el capítulo 13, versículo 12 y 13, dicen que Él puso las manos sobre ella, Jesús, y el versículo 12 afirma que dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en ese instante la mujer quedó sana. Fíjense que Jesús no hizo una oración, no le pidió, por lo menos verbalmente, al Padre nada. Pero lo que sí está a la vista en este lugar es la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. ¿Por qué somos tan insistentes con que Cristo es todo lo que necesitas, amigo, amiga? Porque Cristo Jesús tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dios el Padre lo envió para salvar a la humanidad. Y cuando te digo salvar a la humanidad, te digo que el Padre le estaba dando toda la autoridad. Cuando Él vino a desarrollar su ministerio terrenal, caminó con esa autoridad, que en la práctica era la unción del Espíritu Santo. Y al caminar bajo la unción del Espíritu Santo, todo se le sometía, aún la naturaleza. Y lo más increíble de todo es que al Él morir en la cruz del Calvario y levantarse al tercer día resucitando, nos estaba dando la llave de acceso que la humanidad había perdido para también experimentar lo que es estar bajo la autoridad del Padre, por someternos a la autoridad de Cristo. Porque todo aquel que acepta a Cristo, a Jesús como su Señor y Salvador, no solo va a experimentar aquello que Él ganó para beneficio personal, sino aún para ser un instrumento en sus manos y ir a llevar libertad a otros. Y eso es lo que vas a experimentar y estás experimentando hoy acá. Que gente como vos quizás pueda ser un instrumento en las manos de Dios
Porque estamos bajo la autoridad de Cristo Jesús y la autoridad de Cristo Jesús está en este lugar para romper toda cadena, para sanar toda enfermedad, para liberar a todo aquel que está oprimido. En Cristo Jesús está esa autoridad. Jesús no fue un mentiroso, fue muy sincero en cada cosa que les dijo. No vendió espejitos de colores. A los discípulos suyos les dijo: en el mundo ustedes van a tener problemas, van a tener aflicciones, pero confíen porque yo vencí al mundo. En otra oportunidad Jesús mismo les dijo: se me ha concedido toda autoridad. Y con esa misma autoridad Él envió a sus discípulos. Y de esos discípulos nosotros descendemos. Generación tras generación sometidos a la autoridad de Cristo Jesús, caminando bajo ese mismo poder, creyendo que para aquel que pone su fe en Cristo Jesús no hay nada que sea imposible. Ahora, qué bueno es reconocer la autoridad de Cristo. Por eso te estoy hablando acerca de esto. O sea, si vos no crees que Cristo tiene autoridad para hacer frente a la situación que estás atravesando, estás perdido. Vos necesitas ser como ese centurión que tenía a su siervo enfermo y él entendió que solo bastaba con que Jesús diera la orden. Mirá, ni siquiera le dijo: che, una oracioncita, Jesús. No, da la orden. Y él entendió porque él era un tipo que tenía gente a su cargo, gente bajo su autoridad. Y él sacó una deducción del mundo que nos rodea. Dijo: yo si doy una orden y la gente me obedece, vos si das una orden que tenés autoridad en el mundo espiritual te va a obedecer. La enfermedad de mi siervo te va a obedecer. Tremendo. Si vos podés creer como el centurión que Cristo Jesús tiene autoridad, tu fe va a provocar un milagro. Necesitamos creerlo. Tu fe hoy tiene que crecer porque hoy estamos invocando a aquel que todo lo puede hacer. Y conectado a esto hay otra verdad que salta a la vista acá. Mujer, eres libre de esa enfermedad. Se quita de ti esa enfermedad. Fíjense el poder que hay en la palabra de Dios. Te podría leer un montón de lugares en la Biblia en donde se reafirma esta verdad. Que la palabra de Dios tiene autoridad, tiene poder para deshacer toda obra de las tinieblas y para establecer la voluntad superior del Padre. Fíjense que desde el inicio la palabra tuvo un rol fundamental, aún en la creación. Dios habló y fue creado los cielos y la tierra. Eso es lo que dice Génesis. Cristo Jesús, según el Evangelio de Juan, es el Logos, es la palabra hecha carne, es la palabra de Dios hecha carne. Cristo Jesús mismo, en Juan capítulo 3, cuando fue tentado, Juan capítulo 4, cuando fue tentado, una de las respuestas que le dio a Satanás contundente, cuando Satanás le dijo: convertí estas piedras en pan, si tenés hambre, si sos el Hijo de Dios. O sea, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le respondió Jesús. Porque la palabra de Dios para nosotros es un sustento. Si nosotros nos podemos parar sobre ella, si nosotros nos podemos tomar de ella, si nosotros podemos creer en ella, atesorarla en nuestro corazón, es imposible que no veamos la gloria de Dios. Pero necesitamos creer en el poder que tiene la palabra de Dios para deshacer toda obra de las tinieblas. ¿Saben? Una de las cosas que el Espíritu Santo me decía para este fin de semana es que Dios desea redimir el tiempo que pasaste bajo esa enfermedad, bajo ese problema familiar. Esta mujer estuvo 18 años esclava de una enfermedad. Yo no sé cuántos años has estado vos padeciendo lo que estás padeciendo, y quizás no son años, quizás son meses. Pero yo quiero desatar sobre tu vida lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Dios va a redimir el tiempo que sufriste. Dios va a redimir el tiempo que padeciste. Dios va a redimir el tiempo que soportaste quizás a ese familiar sin ver un cambio, a esa persona que amás sin ver una transformación. Dios va a redimir. Si podés creer en esta palabra, yo confío en el nombre de Jesús que vas a recibir aquello que estás buscando. Y cuando yo te hablo de redención, mirá, necesitaría aún explicarte etimológicamente qué significa, porque en el latín redención viene de devolver y de comprar.
si yo voy a nuestra fe en Cristo Jesús, la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, dice la palabra, fue una obra de redención, nos devolvió algo y esa devolución fue comprada con la sangre de Cristo Jesús. Cristo Jesús nos devolvió. ¿Qué nos devolvió? Nos devolvió nuestra relación original que nunca debimos perder en el huerto del Edén con Dios el Padre. Y por lo tanto abrió la llave a la restauración de todas las cosas. Cuando nosotros vemos a Dios sanar, cuando nosotros vemos a Dios transformar nuestra familia, aún nuestro corazón de toda situación emocional, lo que estamos experimentando es una probadita de la eternidad. Los poderes del mundo venidero haciéndose presente entre nosotros. Es la restauración de todas las cosas que algún día se concretará cuando Cristo Jesús regrese y podamos ser uno con Él. Pero ya Él está entre nosotros y su reino se manifiesta en todo aquel que cree. Si vos podés tener fe, hoy vas a experimentar lo que significa que Dios redima el tiempo que perdiste en esa enfermedad, que Dios redima el tiempo que perdiste en esa situación, que Dios redima el tiempo que perdiste en esa adversidad. Dios lo va a redimir en el nombre de Jesús. Ahora, yo quisiera terminar con esto, porque lo más importante acá es lo que Dios está queriendo hacer, lo que Dios está por hacer. Mira, todo aquello que vos le estés pidiendo a Dios, porque realmente lo estás sufriendo, lo estás necesitando, lo estás padeciendo, es poco en comparación a lo que Dios desea darte. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Pastor, ¿pero por qué estás diciendo esto? Fíjate lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Porque cuando estaba orando ahí mientras adorábamos, se me vino este pasaje, Efesios capítulo 3, versículo 20, dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Muchísimo más de lo que podés imaginar, muchísimo más de lo que podés pedir. Yo declaro en el nombre de Jesús que eso es lo que vas a experimentar hoy de la mano de Dios. Es mucho más de lo que podés imaginar, mucho más de lo que podés pedir, porque en Dios todo es abundante. En Dios todo es abundante. Y quizás, mira, nunca lo viste, quizás nunca lo diste, pero el problema que te trajo hasta acá quizás termine siendo lo mejor que te pasó en la vida, porque pudiste experimentar a un Dios genuino, a un Dios real, a un Dios que no cambia. Ponete de pie conmigo que te digo lo último. Saben, no puedo dejar de lado la actitud de la mujer. Hay 3 reacciones en esta historia. 3 reacciones. La primera reacción es de la mujer que fue sana luego de 18 años de estar encorvada, de padecer esta enfermedad. Hace un tiempo vi un video de esos tantos videos que andan dando vuelta en redes sociales, ¿no? De un oriental que estaba encorvado pero a un nivel extremo. Creo que era re viral, quizás alguno lo vio, pero tenía literalmente su cara en el pecho. Yo no sé cómo sería la situación de esta mujer, pero evidentemente el padecimiento fue grande. Y uno se da cuenta de que evidentemente la mujer tenía una fe sincera y una fe genuina por su reacción. Esta es la primera reacción que vemos. La mujer estalla en alabanza al ser sana. Su reacción instintiva fue comenzar a alabar a Dios. ¿Sabes que la palabra alabar no es una palabra inocente en lo que quiere mostrar? Lo que está queriendo decirme es que ella se puso alegre, empezó a festejar, quizás comenzó a hacer aquello que no podía hacer. Imagínense tanto tiempo estar así, quizás no lo había ni visto a Jesús, lo vio de costado, no sé cómo lo habrá visto. Pero cuando fue sana, comenzó a alabar. Ahora, la segunda reacción que vemos ahí es la del religioso de la época. Fue indignarse, fue enojarse, fue molestarse. Y la tercera reacción fue la de Jesús, que estuvo atado a la segunda en realidad, que fue decirle hipócrita.
¿cómo no te vas a alegrar con la mujer? ¿Cómo? Porque eso hace la religiosidad, gente. No puede darse cuenta de lo ineficaz que es para solucionar las cosas que realmente Dios desea solucionar. Y quiero volver a la reacción de la mujer, porque la reacción de la mujer mostró su corazón sincero. Esa mujer tenía un corazón sincero. Por eso hubo alabanza en su boca, no solo porque hubiera sido sana. Miren, yo orando por la gente he visto tantas personas ser sanas al orar, pero me doy cuenta que todas reaccionan de maneras distintas. Y a mí me habla mucho, y a Dios le habla mucho, cómo reaccionamos ante las situaciones que nos tocan vivir. Yo estoy confiando en el nombre de Jesús que hoy Dios te va a encontrar con alabanza en tu boca, porque Dios va a hacer lo que vos estás pidiendo. Dios va a responder a tu oración. Pero escuchá, tiene que haber en tu corazón lo que evidentemente había en el corazón de esta mujer. Era una fe genuina, una fe sincera. Eso es lo que evidencia la alabanza. Eso es lo que evidencia la alabanza. Es agradecimiento, es alegría, es gozo, es festejo, porque su Dios no le falló. A pesar de que estaba en el ambiente incorrecto, esa mujer se congregaba en la iglesia incorrecta. No pasaba nada ahí. Pero hasta que vino Jesús. Y yo confío que hoy Jesús está acá. Y hoy Jesús va a hacer en tu vida más de lo que imaginás y más de lo que pedís. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, cerrá tus ojos conmigo un minuto. Yo quiero orar de manera especial por aquellas personas que tienen que rendir su vida a Jesús. Y yo sé que acá hay dos tipos de personas, aparte de las que ya rindieron su vida a Jesús. Gente que en realidad hoy se está dando cuenta que quizás su vida no estaba tan rendida a Jesús, no sé, por el pecado, por cosas a las que le habías dado autoridad al enemigo. Mira, si vos hace tiempo escuchaste de Jesús, conocés de Jesús, pero nunca rendiste en plenitud tu vida a Jesús, yo te pido que puedas hacer esta oración que vamos a hacer en este momento. Y si vos nunca conociste a Jesús y hoy estás escuchando de Jesús por primera vez y tu corazón está ardiendo de curiosidad de esta vida que Dios te propone, en el nombre de Jesús de Nazaret, abrí hoy tu corazón a Jesús. Hacé conmigo esta oración. Si ahí donde estás, con tus ojos cerrados, si sos una de estas dos personas, decí conmigo: Padre Celestial, hoy abro mi corazón a Jesús y me arrepiento de todo pecado. Yo te tomo como mi Señor y como mi Salvador, y te pido perdón por la vida incorrecta que he llevado, porque reconozco que no hay nadie bueno, ni siquiera yo, pero quiero que me perfecciones, que me conduzcas y me guíes, y aun que te ocupes de la situación que atravieso, te entrego mi problema, te entrego mi enfermedad, lo que sea que estés atravesando. Te lo entrego, Jesús. Y te invito a hacer algo nuevo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.